Buenos días, miembros de la comunidad educativa Semillero del Saber. Vamos a dar inicio con la clase de matemáticas de noveno año de educación básica con el tema números irracionales, números reales y redondeo, correspondiente a la semana 3 del día martes 16 de junio. Bien, para tener en cuenta lo que vamos a tratar del tema, vamos a recordar sobre cuáles eran los números reales. Recuerden que los números reales era el conjunto que compendía, en este caso, a los números racionales, a los números enteros, a los números irracionales y también, en un caso, a los números trascendentes. Aunque eso no los hemos de topar mucho, en cierta medida. Solo los vamos a conocer así, en tanto un aspecto general. Pero entonces recordemos ya la denotación de los números reales, que es un conjunto que se encarga de reunir o agrupar a los números que les he mencionado. Les repito, a los números racionales, a los números enteros, a los números irracionales y, en este caso, a los números también trascendentes. Bien, con ello trabajamos en concepto general de cuáles son los números reales. Ahora, algo para tener preciso lo que son los números racionales. Recuerden que los números racionales son los que se expresaban por medio de una fracción, tal y como los vemos en este caso, que también pueden ser negativos o positivos. Los números enteros son aquellos que tienen una sola denotación, que representan una sola unidad y en este caso no están trabajando como ven, no tienen decimales o no están representados en algún tipo de fracción. Por ello son números enteros. Ahora, los números irracionales, por su parte, ya es cuando juega aquí un poquito el papel de cuando entra ya los valores de raíz, en cuando ya sumemos o agreguemos operaciones a nuestros valores, tal y como lo muestran aquí los números irracionales, aquí la raíz de 2 o el 1 sumado de la raíz de 5 dividido para 2. Como podemos ver, ellos son ejemplos de los números irracionales. Algo que también debemos tener en cuenta es que los números irracionales son los que no se pueden expresar por medio de fracciones. Bien, ahora los números trascendentes son pequeñas simbologías de números que nosotros cogemos de alguna representación de números. En este caso, por ejemplo, tenemos aquí al más conocido que es pi y que este valor tiene una denotación de 3,14, así sucesivamente con sus números. Pero entonces los números trascendentales representan un valor numérico que está expresado en este caso por un símbolo. Ahora, la lectura y escritura de los números decimales. Porque ahora vamos a tratar ya el tema de redondeo. Y para tratar tema de redondeo tenemos que saber identificar cuál es la parte en que van a ir correspondiente cada número en un valor, en una cifra. Tenemos en la parte de los enteros, aquí también como punto de referencia al punto o coma decimal y a la parte decimal. Entonces, esta es la que ya hemos trabajado en general, la que conocemos, las unidades, decenas y centenas. Recordemos que hace un punto desde aquí, parte de la derecha hacia la izquierda. Bien, tal, y en la parte decimal se recorre de la izquierda a la derecha. Entonces tenemos unidad, decena, centena en los enteros, en la parte entera, y en la parte decimal tenemos ya décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas, 100 milésimas y millonésimas. Bien, recuerden entonces cómo se va a representar la escritura de los números decimales. Porque los números decimales, recordemos que son aquellos que poseen un valor continuo, de aquella forma que se ven representados por unos números que poseen más allá de el punto decimal. En este caso puede representarse también por una coma. Tenemos aquí, por ejemplo, vamos a representar aquí un número. Aquí, por ejemplo, tenemos imaginémonos que aquí está simbolizado un 2 y ese 2 también tiene sus decimales. Y tal y como lo vemos en la parte decimal, van a ir cabiendo en cada parte. Cada número va a tener el lugar correspondiente el que le corresponde en este caso. Bien, en el primer lugar tenemos a las décimas, en el segundo lugar tenemos a las centésimas y al tercer lugar tenemos a las milésimas, que por lo general son las notaciones con las que más vamos a trabajar.
Estas también se toman en cuenta, pero en un aspecto cuando ya tratemos unas operaciones con un número mucho más alto. Muy bien, como tenemos los números decimales se pueden expresar de muchas maneras. Recordemos la forma usual, tenemos ahora aquí una denotación de un número decimal. Ahora, de forma verbal corta, tenemos que son 25 100 milésimas. Entonces, como vemos que aquí partimos 0.0000025. Entonces, nos pasamos a la parte de milésimas. Bien, ahora la forma desarrollada, tal y como lo vemos aquí también, así en un ejemplo, que también se puede representar. Bien, de aquella manera hemos quedado claros en cuanto a cómo vamos a ir, cómo se va a desarrollar la escritura de los números decimales, cuál va a ser el valor, el lugar de cada uno. Ahora, redondeo de números reales. Esta es la regla que debemos de seguir. Redondear un número consiste en dar la mejor de las aproximaciones, es decir, aquella con la que se comete un menor error. ¿Cómo lo hacemos? En primera instancia, decida el lugar que se desea redondear. En este caso, por ejemplo, podemos proponer, por ejemplo, un ejercicio puede decir que redondee a tantas cifras significativas. Eso es lo que quiere decir a qué lugar se desea redondear, porque nosotros podremos querer redondear hasta cierta cifra. Entonces eso es independiente de cada ejercicio, pero por lo general siempre se va a trabajar con dos. Bien, ahora llegue a este lugar y el resto lo corto. Bien, en este caso, por ejemplo, yo quiero decir que solo quiero trabajar con las dos partes correspondientes después del punto decimal, tal y como lo vemos aquí, que son las décimas y las centésimas. Entonces, yo digo que solo quiero trabajar con, en este caso, una centésima. Y en esta parte yo corto porque solo quiero trabajar con la centésima, que en este caso representa la parte de aquí. Ahora, si lo que corto empieza con 5 o más, se añade una unidad al último dígito que quedó. Como vemos, este es menor a 5, entonces permanece igual. En caso de que este valor tuviera un 5, automáticamente yo le sumaría aquel valor para que quede establecida ya, como también vemos aquí, tal y como lo propone la regla, le vamos a agregar una unidad al último dígito que ha quedado. En este caso, como yo he propuesto que solo se trabaje con dos cifras, en este caso, el 14, el 14 no es mayor a 5, entonces se mantiene igual. Yo corto desde aquí. Bien. Ahora, si lo que corto empieza con 4 o menos, se mantiene el último con el que se quedó. Tal y como lo he mencionado, si es menor a 5, se mantiene igual. Si en este caso aquí tenemos un valor de 5, se le suma otra unidad. Bien. Por lo general, estas dos reglas que se encuentran aquí son muy importantes, así que es fundamental que las recuerden, porque así vamos a aprender de manera sencilla cómo vamos a hacer el redondeo de los números, en este caso los números así reales y decimales, porque recordemos que los reales compenden a los decimales. Bien, dice redondea pi a 1, 2 a 3, 2 y 3 decimales. Entonces decimos que aquí de 2 a 3 decimales, 1, 2, 3 en este caso, pero nosotros estamos trabajando con nuestro ejercicio de 2. Entonces, solo con estas, solo tenemos de representación. Era un ejemplo que les estaba proponiendo. Bien, de aquella manera, como les menciono, ha quedado establecida cómo vamos a utilizar el redondeo de los números. Ahora, a pasar con un ejercicio ya entrado en tema de cómo vamos a operar con los números irracionales y los números en general, ¿qué son los números reales? A ver, dice lo siguiente. A una pantalla de 19 pulgadas se le va a colocar un protector de 19 pulgadas de ancho y 13 pulgadas de altura. ¿Cuál es la media exacta de su diagonal? El protector de pantalla tiene una forma rectangular. Ahora, imaginémonos ya la figura. Entre los lados que representa el largo, la altura y la diagonal se forma un triángulo. El rectángulo cuya hipotenusa es la diagonal que buscamos. Por lo tanto, debemos aplicar el teorema de Pitágoras, porque, tal y como nos muestran los datos, vamos a tener una forma rectangular
a la cual tenemos dos valores y de aquellos dos valores vamos a obtener un triángulo. Entonces, para hallar el valor de la hipotenusa, en este caso, vamos a trabajar con el teorema de Pitágoras. Tenemos ya nuestros valores que dice 16, colocamos, el primer valor sería el de A y B, que en este caso es 16 y 13. Los elevamos al cuadrado porque es regla general del teorema de Pitágoras. Bien, seguimos con nuestra operación. Ya elevado, 16 al cuadrado tenemos 256 sumado de 169, que es el cuadrado de 13. Realizamos sumatoria. Sumamos y obtenemos como resultado un 425. De ese 425 es nuestro valor, podríamos decirlo como que queda establecido, pero ahora el número 425 no es un cuadrado perfecto. Recordemos esa parte. ¿Cuándo es un cuadrado perfecto? Un cuadrado perfecto es cuando nos da una raíz cuadrada, nos da un número, una denotación precisa. No tiene que, no, en este caso no tiene valores decimales, porque si yo realizo la raíz de 425, como nos dice el enunciado, como no es un cuadrado perfecto, yo sobreentiendo que nos va a salir un número con decimales. Entonces dice, por lo tanto hacemos uso de la calculadora para obtener el valor exacto. En ella observaremos que el resultado es, tal y como lo mencioné, aquí. Esto es pasado indistintivamente de la calculadora. Esto solo es se sobreentiende que este valor es el mismo que se maneja y que el resultado es 20. Aquí, 20 con los números que corresponden ya a ser los decimales. Así, 61, así, seguidamente de los números. Entonces, es muy importante recordar que cuando no es un cuadrado, que en este caso una raíz no posee un cuadrado perfecto, el valor va a ser irracional. Bien, ahora, el número obtenido nos muestra un número decimal que no sigue un patrón, por lo tanto no se puede convertir en fracción. Bien, ahora también es importante recordar aquella parte. Ahora, se conoce como número irracional a todo número que no se puede convertir en fracción. Es lo que les había dicho en el punto anterior. Cuando tenemos los números decimales que no se pueden de alguna forma convertir en una expresión de forma de un número racional, en este caso un número de fracción, no va a ser considerado como un número racional. En este caso se las va a conocer como números irracionales. Bien, entonces cuando ustedes les pregunten cómo se conoce a un número irracional, ustedes pueden responder que es todo número que no se puede convertir en una fracción, ya sea porque sus valores no lo permiten. Ahora dice el ejemplo: clasificar los números en enteros racionales e irracionales. Bien, entonces pasamos con lo siguiente. Como nos muestra, este tiene un patrón. Entonces yo puedo decir que sí lo puedo convertir en una fracción, en un número racional. Entonces, el primer literal nos va a pasar a los números racionales. Y como lo vemos, se encuentra tal en los números racionales. Pasamos con el segundo. El segundo, por su parte, vemos que no es un cuadrado perfecto porque no nos daría un resultado preciso. Entonces, va a pasar a los números irracionales. Seguidamente, ahora el literal C. El literal C tiene aquí 2,23, así sencillamente. Denotamos si hay algún tipo de patrón, o por lo general siempre vemos cómo puede ser utilizado este número. Viéndolo así, yo veo que este número no puede ser convertido en un número fraccionario, en un número racional. Entonces pasa a la parte de los números irracionales. Entonces pasamos con el D. Ahora sucede que con este número sí nos da un valor de un cuadrado perfecto. ¿Por qué? Porque si yo coloco entonces la raíz de 32 con un exponente de 5, yo puedo decir que me va a dar un resultado preciso, un resultado llano, que es como está oficializado también. Si yo realizo aquella operación, me va a dar como resultado también una raíz de 32. Entonces va a pasar a los números enteros. Recordemos que también los números enteros son los números que contienen solo una unidad.
no están expresados como en números decimales o números fraccionarios. Bien, ahora pasamos con el siguiente, que es este valor de aquí, 2,41, y pasa a los números racionales porque se puede hacer en una fracción. Y el 26. 26 tampoco, por no ser un cuadrado perfecto, ya deja de ser una un número entero o un número racional. Esto lo pueden trabajar también en parte de calculadora, o si hacemos unos cálculos mentales de cómo realizar la, la resolución de la raíz. Podemos ver que 26 no nos daría como un resultado general así como preciso, llano. Entonces, por ello, pasa a los números irracionales. Bien, ahora redondeo de los números reales. Ya, para concluir el tema, tenemos los números reales se redondean según la cifra propuesta, como les había dicho en primera instancia. Si el número que se procede de la cifra es 5 o mayor a 5, se le suma 1. En caso contrario, se la mantiene. Tenemos nuestro ejemplo. Raíz de 3 dice a las 3 centésimas. Solución. Recordemos que raíz de 3 no es un cuadrado perfecto, entonces vamos a trabajar con que es un número irracional. Ahora, calculamos cuál es la raíz de 3 en este caso. Lo calculamos por medio de una calculadora científica. Raíz de 3 es igual a 1,73 con sus siguientes valores decimales. En este caso son 20, 50, 80 y 8. Como vemos, el ejercicio nos pide que nosotros lo redondeemos a las centésimas. Que las centésimas es la segunda parte o el segundo dígito del valor, de la cifra a la que se quiere o la que se está trabajando. Bien, como dice, como a 3 le sigue 2 y 2 no es ni igual ni mayor a 5, el redondeo es entonces que nos da como resultado un 1,73, porque en este caso 3 también es menor a 5, entonces se mantiene igual. Y tal y como nos pide el caso, solo no quiere trabajar con las centésimas. Bien, entonces aquí realizamos esta parte y de eso se basa el redondeo, de obtener un porcentaje así pequeño de toda una expresión que puede ser en general muy larga. Entonces, así, una pequeña expresión de un número. Bien, de aquel modo finalizo la clase, espero que les sirva y recuerden también revisar los recursos de la plataforma y enviarme el taller de tarea. Muchas gracias.